del grado 1003 y hoy voy a presentar la estructura de los ácidos nucleicos. Bueno, esta presentación se va a ir en 4 partes. La primera voy a explicar o voy a describir qué es el ADN, cómo está compuesta. La segunda voy a explicar las estructuras del ADN, que son 4. De tercera voy a explicar el funcionamiento que tiene. Y de 4 voy a dar información sobre la estructura que yo compuse del ADN. Entonces, principalmente, el ADN es una molécula que se compone de 2 cadenas nucleótidas unidas de un puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Estos son adenina, timina, guanina. El ADN es una espiral que alrededor tiene un centro común. En segunda fase podemos observar que en la imagen de la estructura primaria está compuesta por P, que es fósforo, desoxirribonucleico, que son azúcares, y las bases nitrogenadas, que ahí están adenina, timina, guanina y citosina. Bueno, esto es una secuencia de nucleótidos que se encuentran unidas una pues hacia la otra. Eso se llama una secuencia especial, un punto de codificación de la información, que se decodifica la información. En la estructura secundaria se puede observar que ya está compuesta las cadenas, o sea, la hélice, que son 2 hélices de cadenas complementarias, en que se encuentran las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Pero estas bases nitrogenadas tienen que tener un orden específico, ya que si no eso está mal decodificado, que son adenina con timina, guanina y citosina, que se encuentran en el centro del ADN. Estas son formas tridimensionales de doble hélice. El azúcar y fósforo se encuentran en las hélices y las bases nitrogenadas dentro de las hélices. En la estructura tercera podemos observar en la imagen que el ADN se enrolla, se van enrollando y van formando bolitas, digámoslo así. Bolitas, y eso es un histonas. Eso hace que los histonas, bueno, eso primero se van enrollando, se enrollan y se enrollan, formando una molécula relajada de ADN. Cuando la molécula se tuerce, vuelve su estructura plana una vez se libera. Estos se vuelven rollitos de ADN. Ahora sí. En la estructura cuaternaria podemos observar en la imagen que después de haberse vuelto rollitos, se va formando un cromosoma. Este cromosoma es el que guarda la información del ADN, o sea, lo almacena dentro de la estructura llamadas cromosomas. En el interior de la célula, esta molécula debe plegarse y ordenarse una especie específica. Así como lo muestra en la imagen, sus bolitas se van enrollando y es una mínima parte del cromosoma. Ahora vamos a pasar a la tercera parte, que voy a describir su funcionamiento del ADN. Bueno, todas las células que están formadas en un organismo tienen la misma información genética. Esta cualidad le hace para copiar exactamente de sí mismo. Es una característica esencial de la materia genética y está relacionada con la replicación del ADN. Esto hace que, pues, almacenamiento de información, genes y genomas. O sea, en conclusión, esto es que tenemos que guardamos la información genética de un ser vivo. Ahora vamos a pasar a la cuarta parte, que voy a mostrar mi estructura de los ácidos nucleicos. Bueno, aquí lo que yo desarrollé es que la P es la de fosfato, la A es de azúcar, la C es de
citosina, guanina, azúcar y termina con otra vez fosfato. Aquí es una cadena, pero esa cadena tiene que unirse a la segunda porque no se pueden dividir, siempre tienen que estar pegaditas. Entonces acá la uní con azúcar y la uní con fosfato y vuelve a hacer otra cadena que es fosfato, azúcar, timina, ademina, azúcar y termina otra vez con fosfato. Así se va repitiendo secuencia tras secuencia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando se forma guanina con citosina, los lineales, o sea, los que se unen, guanina y citosina, son 3. Y los que se unan con timina y adimina se unen con 2, aunque sea al contrario, siempre las uniones de esos dos, de esas timina y adimina van a ser 2 y la guanina y citosina van a ser 3. Aquí yo desarrollé una estructura de 15 pues que se van combinando guanina, citosina, timina y adimina, ya que su funcionamiento va a ser y su estructura va a ser la misma. Y así se forma una estructura de los ácidos nucleicos. Son 4 partes muy importantes y finalizamos con esta presentación. Muchísimas gracias. Proseguimos con el ARN. Se dice que el ARN es el origen de la vida, ya que en ella se encuentran grandes abundancias. Se puede replicar, evolucionar, desificar y generar nucleótidos de ARN, y estos que compiten por su supervivencia. También tenemos que los ribosomas se unen entre sí las bases pegables y hacen 2 funciones, rompen y forman. El ARN se formó hace 3.500 de años, pues que se hayan encontrado. Vamos a hablar de las estructuras. La estructura primaria es la secuencia lineal que define las siguientes estructuras. Este se forma por fosfato más azúcar, que es la ribosa, y más las bases nitrogenadas, que es ademina, citosina, ademina, guanina y uracilo. Y estas bases son las que las unen, son muy básicas. En la estructura secundaria se puede la descripción de diferentes enlaces internos de la molécula de ARN. A partir de la estructura de una molécula es posible deducir que es una estructura terciaria. Eso también podemos que se plieguen en sí mismo. Tenemos muchos ejemplos como el ARN mensajero, que es las ribosomas, lleva la información que es en forma de espiral. El ARN transferencia, estructura plegable, que es como tenemos en el ejemplo. ARN ribosomal se forman las proteínas, así como tenemos también en forma de bolitas, y ARN reguladores que activan ciertos genes mutacionales. En la estructura terciaria se podría decir que el ácido ribonucleico es un heteropolímero lineal no ramificado de nucleótidos, cada uno de los cuales está formado por las bases nitrogenadas. Y estos que son ribosomas, catalizar y manipulación genética, medicamentos y detergentes. Tenemos como ejemplos. Muchísimas gracias.